Bienvenidos queridos estudiantes de sexto básico, soy su profesora Nidia Cabello, su profesora de artes. Con este video pretendo explicar el trabajo que corresponde al mes de agosto, que es la guía número 6, que se titula Pintura objetual e identidad familiar. La idea de este video es explicar el desarrollo de la guía, especialmente a aquellos compañeros que no se pueden conectar a las clases Zoom. Así que yo les pido que por favor compartan el video con todos aquellos compañeros que no saben o que no tienen conocimiento de esta guía. La primera parte de la guía siempre es la presentación, donde está aquí mi correo. Estamos en la unidad 3, que dice la pintura y la escultura objetual y las instalaciones. Pues nosotros ya trabajamos con el arte objetual, que en el fondo ya sabemos que los objetos se les resignifica para que puedan ser y convertirse en una obra de arte. Nuestro contenido ahora es lo que es arte objetual y pintura objetual. Vamos a trabajar con la pintura objetual, y la idea es hacer una pintura objetual con una temática familiar, y lo más importante que es, hay que ponerle mucho cariño. Abajo de la guía yo quiero explicar más o menos de qué se trata o qué es una pintura objetual. El arte objetual postula que, como dice aquí, una pintura, como se ha conocido hasta la fecha, ya está agotada, ya está quedando fuera de vanguardia, ya está como fuera de moda. Entonces, lo que pretende el arte objetual es ayudar con su medio artístico a expresar tanto lo que quiere lograr el artista. Y para eso propone este nuevo lenguaje que hace la unión entre lo que es quizás una pintura o la unión entre objetos. Aquí voy a leer lo que dice acá. Dice: el arte objetual se basa en resignificar los objetos y artículos cotidianos a través de la construcción basada de una idea, propósito y sentido transmitido a las personas con una intención estética. Podemos encontrarnos con esculturas objetuales y pinturas objetuales. La primera, esculturas objetuales, ofrece obras en 3 dimensiones, o sea que se pueden ver por todos sus lados, después lo vamos a explicar. Y la segunda se trata de pinturas en 2 dimensiones, o sea que son planas y que se pueden ver solamente pegadas a un plano y en 2 dimensiones, que son como si fuese un cuadro o una pintura. Hay obras con muchos objetos pegados o compuestas con una gran cantidad de objetos, como el ejemplo que está acá, o algunas que tengan un solo objeto pegado, y eso ya se convierte en una pintura objetual o una escultura objetual. La idea del arte objetual es, en el fondo, tomar un objeto y convertirlo en arte, ¿verdad? Pero dentro de lo que es la pintura objetual aparece un término o una técnica nueva que se llama assemblage, y es lo que yo quiero explicarles ahora. El término assemblage o ensamblaje fue acuñado por Jean Dubuffet en 1953 y se difundió internacionalmente desde la exposición The Art of Assemblage, celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1961. La técnica de assemblage consiste en unir distintos materiales y objetos de forma que consiga un efecto tridimensional. También se aplica con un sentido más amplio a esculturas realizadas combinando varios materiales. Hay que recalcar que los objetos de los que se componen estas obras comparten la característica de que no han sido diseñados con fines estéticos, sino que han sido redescubiertos por los artistas, quienes lo incorporan en sus obras, de manera conjunta o de forma individual, para lograr expresar un mensaje o emoción. Conociendo lo que es un assemblage o la pintura objetual, yo también quiero profundizar un poco más en la historia y en la reflexión de acuerdo al contenido. El arte objetual primero parte con el trabajo del señor Marcel Duchamp, que era este artista francés, que él utilizaba los objetos y les dio un nuevo significado a través de la provocación, a través de lo que él quería lograr en los sentimientos o las emociones de las personas, y lo convirtió en una obra de arte. Una de las más famosas es el urinario, y también él tomaba imágenes, por ejemplo, de las reproducciones de la Mona Lisa y le pintó bigotes. Entonces eso lo hizo como su obra de arte. En el fondo él tomó este objeto, que era esta ilustración de la Mona Lisa, le pintó bigotes y hizo una versión un poco provocadora, quizás hasta un poco insolente, que muchos la catalogaban así, sobre este arte nuevo, sobre esta nueva forma de tratar los objetos. En el fondo él no se dedicaba a pintar específicamente, sino que él tomaba el objeto y con el concepto, con el argumento que él le daba, lo convertía en una obra de arte. ¿Cuál es la idea? La idea es conocer lo que son pinturas objetuales. Esto que está aquí es una pintura objetual, es un cuadro que está por el revés, que se le colocó un pantalón, y esos objetos
juntos, que están pegados en un plano, ¿no es cierto? Porque están en una pared, nosotros podemos ver solo lo que hay adelante, se convierte en una pintura objetual. O quizás incluso en un assemblage. Aquí también hay otro tipo de pintura objetual, que esto también es un bastidor que tiene el fondo blanco y tiene esta virutilla o estos pelitos puestos encima. Aquí hay otro tipo de arte objetual que quizás es muy representativo de lo que sería un assemblage o un ensamblaje. El ensamblaje o el assemblage es una característica, o sea, tiene una característica muy similar a lo que es el collage. Los collages, como lo conocemos siempre, son unión de imágenes o de recortes en 2 dimensiones completamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si a una pintura ustedes le colocan una pintura tradicional, una fotografía, le pegan un elemento encima, va a convertirse en un assemblage o en una pintura objetual. Esto que está aquí sería una pintura objetual porque en el fondo hay un plano, hay una unión de imágenes, un collage, pero al tener objetos reales se convierte en un assemblage o en una pintura objetual. Aquí también este es un artista chileno que él hace estas instalaciones que también tienen que ver con lo que es arte objetual o lo que son ensamblajes, porque ensamblar significa unir. Entonces cuando alguien une objetos uno con el otro, ya está haciendo un assemblage. Aquí también está este paisaje urbano, que es la obra de José Balmes, que es un artista chileno muy famoso. José Balmes también toma este plano, este fondo de estas páginas de diario, les agregó un cartón y les fue superponiendo o uniendo diferentes cartones y los fue convirtiendo su obra en una obra de arte objetual o en una obra de assemblage. Aquí también hay otro tipo de assemblage, que es lo que representa perfectamente el concepto. Ustedes pueden tener, por ejemplo, un cuadro, ese borde blanco es el marco de la pintura. Esta pintura era una pintura roja, es pintura normal. ¿Qué es lo que pasa? Que el artista José Balmes le agregó el trozo de pantalón y un hilo o un cordón y le agregó eso, se lo pegó a la pintura y eso ya dejó de ser una pintura tradicional, sino que se convirtió en una pintura objetual o en una pintura conceptual o en un assemblage. ¿Por qué? Porque se le incorporó un objeto real o un objeto en 3D sobre su obra. Y lo otro de la pintura objetual es que siempre puede tener, en la definición por ahí aparece que se le pueden pegar objetos orgánicos o manufacturados, lo que sea. Los objetos orgánicos podemos encontrar trozos de piedra, trozos de ramitas, en el fondo. A cualquier obra tradicional, pintura, dibujo, fotografía, lo que sea, bidimensional, o sea, en 2 dimensiones, usted le pega un elemento de lo que sea, una ramita, una piedra, un objeto, ya lo convierte en una pintura objetual o lo convierte en una pintura de ensamblaje o assemblage. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer más o menos este estilo de obra. Este estilo de obra que yo les voy a mostrar ahora son assemblage, son unión de muchos objetos significativos en este caso, o que tienen relación o que comparten una temática, y están unidos, pegados uno sobre otro y se convierten en una obra de assemblage o en una obra de pintura objetual. Si ustedes se fijan, aquí está este cuadro es normal, que tiene esta base porque está pegando objetos, donde se pegan objetos de arte o recuerdos de alguna persona, de algún escritorio, de alguien. También. Aquí es lo que yo les decía, está por ejemplo la fotografía o el cuadro de la Frida Kahlo, pero le fueron pegando por ejemplo estos aritos de verdad con volumen, se le fueron agregando estas mariposas y estos elementos en 3 dimensiones que lo fue convirtiendo en una obra de ensamblaje o assemblage o también en lo que es pintura objetual. Aquí también compartimos lo mismo, aquí hay unión de diferentes elementos, esto también es un ensamblaje. Lo que está hecho con esta brochita es que esta brocha, ¿por qué no es una escultura? Porque la brocha está pegada sobre un fondo blanco y eso lo convierte, y es como se cuelga o se pega en un plano, lo convierte en una obra de pintura objetual. Bueno, volviendo a la guía, en la segunda página yo les sugiero aquí un video que habla sobre lo que es el arte objetual para que lo vean y le pongan clic. En acá yo creo que ustedes compartan y vean con su familia distintos ejemplos de lo que son obras de arte objetual o de pintura de assemblage. Por ejemplo, este es un dibujo tradicional, que a este dibujo se le pegó un pendrive o un objeto en 3 dimensiones y eso ya dejó de ser un dibujo tradicional o una pintura tradicional y se convirtió en un ensamblaje o pintura objetual, como yo le he dicho. Acá también, este es un cuadro que tiene pegado un solo objeto y se convirtió en una pintura objetual. Si ustedes se fijan, esto de aquí, ¿de qué lo recuerda esta cadenita? Algunos compañeros me decían que recordaba a un tapón del baño. En esta pintura de acá, la fotografía está inclinada. Este es el marco, un bordecito blanco. La pintura objetual que tiene esta característica es que está pintado el catre o la cama antigua, pero en la parte que tiene que ver con el cubrecama está en volumen, está en relieve y se va levantando porque si
ustedes se fijan, aquí hay una sombra y va como para adelante, y aquí hay una unión de muchos objetos que pretende explicar en el fondo cuál es la idea y cuál es la intención que tuvo el artista con este retrato, con esta pintura de este dormitorio. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es reflexionar o analizar y comentarla con su familia. Dice, cómo los artistas han usado los objetos y los materiales en sus obras. También pueden conversar sobre los temas abordados por los artistas y cuáles son los propósitos expresivos que pueden haber habido en cualquiera de estas tres imágenes. ¿Ya? Y selecciona la obra y el artista que más te ha llamado la atención. Elijan uno de los tres que más le haya llamado la atención o de los que yo les presenté anteriormente y traten de entender por qué es lo que tiene él de especial, qué les gustó. ¿Ya? Esa actividad es comentarla en familia, es para escribirla, pueden escribir y pueden redactar las respuestas en la guía. Pero lo importante de este trabajo, de esta guía del número 6, es esta actividad, la que yo les voy a presentar ahora. La voy a leer. Dice la actividad, crea una obra de arte al estilo de pintura objetual basada en la identidad y características de tu familia y tu vida cotidiana. El tema es la identidad de la familia, la historia, las características de su familia y quizás la vida cotidiana en la que ustedes están compartiendo. El trabajo pretende que comuniques por medio de una escultura objetual o pintura objetual cómo te sientes tú y tu familia en esta cuarentena y que compartas cómo es tu familia, quiénes la componen, incluso pueden incluir las mascotas. El contenido de tu obra debe ser la mayoría objetos, es por esto que te recomiendo que conversen en familia y seleccionen los artículos más significativos para cada uno. También pueden agregar fotografías. ¿Cuáles son los materiales? El material puede ser un marco, porque como es pintura, puede ser un marco de fotografía o de obra, de un espejo, de lo que sea, pero sin vidrio. O si no existe la posibilidad de un marco, ustedes pueden tener una base de cartón que sea resistente para poder ir pegando y hacer este cuadrito. Los objetos significativos, la fotografía, los recortes, el fondo de color. La idea son esos materiales, pegamento resistente, pegamento que resista el peso de los objetos, que yo les recomiendo a Gorex o especialmente la pistola de silicona, que es imprescindible en arte o en tecnología. La idea es hacer un cuadro, miren, en estos ejemplos de trabajo anteriores, estas son pinturas objetuales que tenían el concepto de la familia. Aquí hicieron diferentes assemblages, por ejemplo este cuadro de aquí aparecía una foto y encima se fueron pegando objetos que eran importantes. Muchas familias tienen, por ejemplo, los brazaletes de la mamá cuando estuvieron en el parto, el ombligo de ustedes cuando eran pequeños, han guardado a lo mejor su primer diente, han guardado el recuerdo de su bautizo o de su primera comunión, lo que ya hicieron su primera comunión. Quizás tienen a lo mejor un zapato, ropita de ustedes de recuerdo de cuando eran bebés. La idea es que ustedes en este ensamblaje de obras o de objetos, ustedes puedan representar la historia de su familia o cómo se siente o su identidad en el fondo a través de estos objetos importantes, estos recuerdos lindos que están, les aseguro, guardados en una caja. La idea es tomarlos, unirlos, mostrarlos y colocarlos en un cuadro hermoso para que lo puedan poner en su casa y en el fondo hacer una pintura objetual o un assemblage, pero con el tema familiar y tratando de fortalecer la historia y de mostrarlo y de exponerlo para poder recordarlo siempre. Ese es el trabajo. Así que yo los invito a crear, a buscar la historia, a conversar en familia, a pasar un lindo momento y a hacer esta guía que va a durar todo el mes de agosto y las 2 primeras semanas de septiembre. Hay plazo para hacerlo, así que tienen mucho tiempo. Muchas gracias, niños, que estén muy bien.